CIEC da la bienvenida a la presentación editorial Intocable, una entrevista con María Teresa Pomar Rivera. El día de hoy se encuentran con nosotros Dr. Gabriel Medrano de Luna, Juan Rafael Coronel Rivera y Javier Rodríguez. Cedo la palabra al Dr. Gabriel Medrano de Luna para dar inicio a la actividad. En nombre del Instituto Cultural del Estado de Guanajuato, de la licenciada Adriana Camarena y el maestro Arturo, les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. Creo que lo que nos reúne hoy es algo, además de importante, pues muy valioso, muy íntimo, porque cuando nos convoca de alguna manera el espíritu de la maestra Teresa Pomar, nos convoca porque pues ella sigue viva, ¿no? O sea, se van nuestros cuerpos, pero su espíritu permanece. Siempre es gratificante y sobre todo hoy porque pues tenemos un gran libro escrito por el maestro Juan Rafael Coronel que nos muestra la otra cara de la maestra que yo creo que de aquí no conocíamos, o si alguien conocía, no con esa profundidad. Además, pues creo que también lo que vale la pena es el espacio, este lugar tan interesante. Yo siempre que hago una actividad aquí me contagia, porque es ver estos murales del maestro Chávez Morado y de alguna manera pues nos liga esta parte del muralismo, donde también podemos traer a colación a uno de los grandes, a Diego Rivera, y esa relación que tiene Juan Rafael, pues de ser el nieto, pues, y él ser de Guanajuato. Yo creo que se juntan las energías, ¿no? Y bueno, me toca ser el moderador, no el presentador, y bueno, me ligaré eso. Tenemos con nosotros también alguien que fue muy amigo, muy cercano a la maestra Teresa Pomar, al maestro Javier Rodríguez. Lo digo porque, bueno, yo tengo casi 16 años y medio en Guanajuato, vine de Aguascalientes, me ofrecieron trabajo en la Universidad de Guanajuato, me dedico a la investigación, a la docencia, y diré brevemente una anécdota. Cuando llegué quise presentar un libro de Juan Chávez, es uno de los héroes más conocidos en Aguascalientes y se escriben muchas leyendas, y lo quise presentar aquí, y el director de entonces me decía que por qué, que aquí se hacían actividades de Guanajuato, no de Aguascalientes. Y él decía, pero pues vamos a hablar de leyendas. Pero la verdad él tuvo la gentileza de abrir el espacio y resultó un gran evento. Digo esto porque hoy nuevamente se abre el espacio para celebrar un gran evento y como ya dije, pues en un gran espacio. Quisiera ceder la palabra, pero antes también señalar que hay aspectos que nos unen, los olores, los colores, nos recuerdan muchas, pues, nuestra niñez. Yo no sé, espero no se enfade el maestro Juan Rafael si digo un nombre que yo sé que le va a traer una sonrisa, o si digo Librada Olvera o Lili con cariño, si hablo de la torta de elote, o si de pronto aquí tuviéramos el olor del aguarrás, que era el olor de la pintura al óleo que el papá de nuestro anfitrión dejaba impregnado en casa, o espero no ofender o faltar al respeto, si le llamara Camilo. Si leyeran el libro entenderían por qué digo estas cosas. Y bueno, es solamente para mostrar la alegría, la satisfacción, el honor de tenerlo aquí para presentar este libro. Decía un maestro, Perón Pérez, que en paz descanse, que si algo breve, bueno, entonces 2 veces bueno. Esto aplica para este libro, un libro ameno, muy profundo, porque no porque
por su tamaño carecería de valor, al contrario. Creo que lo que hay en su interior es 7 veces más de lo que podemos ver aquí. Esas vidas de la maestra Pomar, que nos deja ver ese otro Guanajuato, ese otro México, ese otro contexto sociopolítico, ¿no? que pocos han atrevido a hablar. Y la suerte que tuvo Juan Rafael que se las contara, porque la maestra no contaba fácilmente las cosas, ni a cualquiera. Sí, pero ella sabía a quién, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quise decir estas cosas para agradecer y mostrar la relevancia de esta actividad. Tenemos en primer lugar la presentación del maestro Javier Rodríguez. Él es promotor e investigador del arte popular del estado de Guanajuato, a través de concursos y programas que buscan promover la difusión, el rescate de artesanos y sus técnicas tradicionales. Ha sido partícipe en la realización de diversas exposiciones, entre las que se encuentra De la inspiración a la identidad, en memoria de la exposición de arte popular del centenario de 1921, presente en el Museo de Guanajuato, y que bueno, ahorita se hará el recorrido, y actualmente es coordinador de culturas populares del Centro de las Artes del Estado de Guanajuato. Y bueno, además de esas cuestiones curriculares, pues también un gran conocedor del arte popular, no solo guanajuatense, sino mexicano, y un gran amigo de la maestra Tere Pomar. Bienvenido, maestro Javier, agradecemos. Gracias. Voy a quitar esto porque si no, ya estoy vacunado. Agradecer a Arturo, director de los museos del Instituto Estatal de la Cultura, su invitación a participar en esta mesa, a compartirla con este enorme señor que es Juan Coronel Rivera. Desde hace años, muchos años, sin conocerlo yo, le venía leyendo sus críticas de arte en el 1+1. Le he seguido, sin conocerlo tampoco, algunas exposiciones, algo que no trae aquí el libro. Por ejemplo, recuerdo una del Museo Nacional de Arte sobre barro, muy bonita, puesta como en una pasarela en forma de oval para que el público circulara, no pegado a la pared las piezas, sino que era como una pasarela de piezas de barro. Conozco otra que hizo excelente de su padre, Retrofutura, interesantísima. La última parte de la exposición era en oscuro total y los cuadros uno juraba que estaban vivos, que la gente se iba de un momento a otro a mover de la pintura que estaba colgada. Conozco otros textos, tengo un texto de otro personaje guanajuatense muy poco conocido, que es Mardonio Magaña, escultor que su abuelo Diego coleccionó. Hay un libro donde él tiene una parte de texto hablando sobre la estética de Mardonio y la ubicación histórica y las correspondencias de ese tiempo con Mardonio y de Mardonio con el arte de la escuela mexicana. Entonces, para mí no es desconocido, por eso digo que es un gran personaje. Le conozco algunas exposiciones de fotografía, en fin, una exposición genial de Diego Picasso, excelente, ¿sí? Que hubiera sido, que puede ser una exposición internacional. Puede estar en España, en el mejor museo, en Francia, y no demerita. Está ahí equiparado, valuado, una lucha de técnicas, de visiones, de creaciones, de manifestaciones de la pintura de un hombre mexicano con un hombre europeo. Los dos complementándose, los dos luchando por llevar a la historia del arte lo mejor de ellos mismos. Fue una exposición increíble. Bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo conocí a Teresa Pomar? La conocí sin conocerla. Yo vivía en México, en la calle de Luis Moya,
calle, esquina con Ernesto Pujibet. Y era un día como los de ahorita, que llueve, se para, vuelve a llover, en fin. Había llovido al mediodía y en la tarde ya estaba nublado, a punto de volver a llover, pero no llovía. Y salí por Luis Moya. Luis Moya corre. A la parte del sur va a dar allá la colonia de los Doctores, pero yo corría de donde estaba hacia el norte y voy a desembocar a la calle de Juárez, al hemiciclo Juárez. Y Ernesto Pujibet, de poniente a oriente, voy a desembocar a lo que era en ese momento, a lo que es ahora el eje Lázaro Cárdenas, y era en ese momento San Juan de Letrán. Ese día salí con mucha aburrancia de donde vivía a ver qué había en el cine Alameda, que está a unos cuantos pasos de Artes e Industrias Populares. Yo no había entrado nunca a Artes e Industrias Populares. Lo que me llamaba la atención es que la puerta grande de entrada daba a una calle que se llama García Lorca, y sobre esta calle había 4 o 3, no recuerdo, aparadores, donde siempre cada mes y medio cambiaban, y había cosas de textiles y de cerámica indígena y de juguetes y de todas las manifestaciones del arte popular. Era lo que yo veía y se acabó. Como la película era horrenda, entonces yo seguí caminando y pasé por enfrente de Artes e Industrias Populares, y había un pizarrón, como los pizarrones de los años 50. Era una tela negra ya un poco desgastada sobre un espacio alargado y unas patas, recargado ahí en la puerta de la entrada. Y recuerdo, quién sabe qué decía arriba, con gis verde. Y luego, con gis rojo, estaba el nombre de una mujer que iba a dar una conferencia. Pero lo más llamativo era la parte de abajo, que decía entrada gratis, pase usted y alguna otra cosa. Como no había nada que hacer, entré. No era en la parte de abajo. Debo decirles que este espacio fue una iglesia. Entonces había unas gradas, una escalera, y subí a la parte donde era la conferencia. Teresa Pomar tenía casi siempre ciclos de conferencias donde había diferentes especialidades del tema que se desarrollaba. Entré y había una puerta tan ancha como la de este auditorio, y me quedé parado. Algo interesante, estaba ahí cerca de la puerta un equipal. No eran sillas en las que el público se sentaba a escuchar al conferenciante, eran equipales, lo cual hace una delicia sentarse en los equipales. Y me quedé parado, y se acercó una mujer y me dijo, pase. Sí, gracias. Y seguí parado, y insistió, siéntese. Y me senté. A los 5 no entendí nada. Sabe Dios a qué horas empezó la conferencia y de qué era. Al poco rato, 5 o 10 minutos, la gente aplaudió y se paró. Y yo también me paré, porque en el otro extremo había un espacio donde había 2 o 3 piezas de arte popular interesantes, y atravesé la puerta. Salió la gente y se acerca esta persona que estaba ahí y me dice, lo esperamos en la siguiente charla. Le dije, perdón, llegué a estas horas porque estaba lloviendo. Y me dice, sí, la próxima charla no va a llover. Gracias. Y me fui. Esta es primera llamada, primera aparición. No supe quién era, no sé qué hace ahí, nada. Regresé yo a Guanajuato y aquí llegaron autoridades del gobierno de Oaxaca y traían la Guelaguetza. Era una misión cultural de estado a estado. Y los compañeros que estudiaban aquí en el patio de relaciones, que era una carrera de reciente inicio, se acercaron al señor que era el secretario de Economía del gobierno de Oaxaca. Y empezaron a platicar y hubo la pregunta que si podría, cuando ellos terminaron, haber trabajo para ellos en el gobierno. Y les dijo, no es cuando terminen, desde ahora puede haber trabajo para ustedes. Y yo escuché.
Me fui, pero después de unos días me quedé pensando, si hay trabajo, ¿qué hago yo aquí? Agarré 2, 3 trapos y me fui a Oaxaca. Y ahí lo busqué. Y yo, sorpresa, que encontré a otro guanajuatense, que desgraciadamente ya no existe. Tulio Dorado. Era un chico joven, flaco, como un espagueti, con un pelo lacio, y usaba un morral que tal parece que lo habían sacado del basurero, desgastado y todo. No sé, no me acuerdo ya en qué sección trabajaba. Yo llegué y me dijeron, hay un proyecto nuevo, y se lo podemos dar a usted. Era sobre arte popular. Era un programa del gobierno del estado en Coyotepec para los hacedores de barro negro. No las grandes estrellas del barro negro, sino los que eran regularzones, pero que de alguna manera de eso vivían. Y entonces el programa era muy bonito. Se hizo un censo que ya estaba hecho, con nombres y todo, domicilio, edades, en fin, el tanto que producían semanalmente, y salían a venderlo los fines de semana a Coyotepec o entre semana a algún mercado de estos de ruedas en Oaxaca o en alguna otra parte. Pero las piezas que vendían eran piezas chicas, que le salían como a 8, 6, 8, máximo 10 pesos el costo. Ellos salían y a veces no vendían, pero llegaban los intermediarios, los que resgataban el producto y le decían, te pago 8 pesos y me llevo todo. Y ellos, con tal de vender, lo vendían. Pero ¿qué pasaba? Pues se depauperaban, porque el costo no era 8 pesos. Entonces el programa era, me dieron un espacio más grande que esto, como un salón más angosto, con unos tablones ahí viejos, otros nuevos, mal clavados y todo, y en cada parte fui poniendo el nombre de las personas que estaban en ese censo. Y de hoy en adelante su pieza vale 15 pesos. Si llegan y les compran todo, de 13 a 12 pesos. Menos de 10 no da nada. Pero ¿y qué voy a hacer si no vendo? ¿Con qué como? El gobierno de Oaxaca te va a dar tal cantidad de dinero por semana y en este lugar vas a meter tu producción. Y la sacas dentro de 8 días con lo que hayas hecho en la semana. Y así fue caminando el proyecto. La parte de atrás, que era otra puerta grande, yo compraba leña en tiempo de secas, porque en tiempo de aguas la leña está mojada y para cocer en reducción el barro negro costaba mucho consumo y entonces salían las piezas más caras y no se conseguía la leña o no convenía. En fin, esa experiencia estuvo. Después yo me fui. Antes ya había estado en Guadalajara porque me dijeron que había un maestro, Rodríguez Caracalla, no sé si lo ubican, que daba dibujo y que era muy bueno. No me pareció tan bueno, pero conocí allí, entre Tonalá y Tlaquepaque, a Jorge Wilman. Le acababa de estallar un horno de alta temperatura y tuvo que recuperarle a los que les tumbó parte de la casa y todo. Él vivía allí en una especie de casa museo. Lo copiaban tanto que llegó un momento en que todos los moldes, él trabajaba puro molde, lo regalaba a los mismos artesanos y hacía otro modelo. Y el día que se cansó de hacer cerámica, pintó vidrio en oro de hoja iba poniendo al vidrio soplado. Y el día que se cansó de pintar vidrio soplado, hizo pan. Y todas las tardes salía con una enorme canasta por Tonalá o Tlaquepaque vendiendo pan de huevo. Y luego gana el Premio Nacional de Arte y ya no supe en qué paró. Cuando yo lo conocí, y más o menos, no puedo decir que era mi amigo, la amistad es un sentimiento que se quiere constantemente renovar y la distancia separa. Me vendió una pieza que es redonda con una base y es una especie de pecera que tiene los pescaditos de él, pero tiene el gran valor de que él quería tornear y no podía.
No tenía la habilidad. El torno empieza desde mucho antes y son muchos años para dominarlo. Dejó las huellas de su mano adentro de la pieza. Entonces yo cuando lo quiero saludar, meto la mano y le toco la huella que dejó, ¿sí? Entonces, con todo esto, un día descubrí que pues yo tenía que estar en el arte popular. Pero no hay escuela. ¿A dónde? También estuve con en Tasco. Hay una firma muy famosa que estaba en la esquina del Hotel del Prado, ellos. Y cuando se cae el hotel se van porque ya no les conviene, no encuentran otro espacio para vender. Los Castillo. Ahí aprendí a fundir plata, que me la daban en granalla, aprendí a laminarla, aprendí a hacer alambre para cortarlo, soldar los círculos y ir haciendo cadenas. Ahora ya hay otras máquinas donde no se necesita tanto. Bien, entonces un día dije, no, pues me recomendaron que fuera ahí. Y me fui a México otra vez. Y entré y vi la cantidad de piezas que había en venta, de todos lados, de muchos lados. Y entonces dije, no, pues aquí. Pero pensé, si vengo y pido trabajar, me van a decir, no hay plazas. Obviamente, el día que hubiera una plaza, se quedaba a los amigos de los que trabajaban allí, a los compadres o algo. Son plazas que no llegan, que ya desde antes de crearse tienen 2 o 3 gentes. Y entonces, un día fui y pregunté, ¿aquí qué? ¿Quién dirige o quién es el encargado, el dueño o algo? Y me dijeron, hay una directora. Ah, muy bien, ¿y puedo hablar con ella? Sí, pase. Y me pasaron. Ahí me dejaron un rato. Primero me anunciaron, obviamente no sabía ni quién era, ni nada. Y cuando me recibe, es Teresa Pomar. Yo todavía no sé ni cómo se llama. La había visto una vez de aquel día de la conferencia. Le dije quién era, que había estudiado en la universidad, todo, dónde había estado, y había hecho otras cosas para no alargar esto. Y se me quedó viendo un rato. Yo pensé, fallé, no me va a aceptar. Y de pronto me dice, aceptado. No puedo platicar con usted ahorita porque voy de urgencia, tengo una reunión. Tomó sus cosas del escritorio y se salió. Véngase el lunes, como a las 10. Y esa es la segunda aparición con Teresa Pomar. Estuve allí. Obviamente yo iba de servicio social, no cobré nunca, no me dieron nunca nada, ni me preguntaron nada, ni nada. La relación era muy respetuosa. Yo entendía cosas que ella siempre había una distancia. Mire usted, y cuando era el mire usted, aguas, no vayas más allá. O oiga usted, y era lo mismo, no vayas más allá, quédate. Me presentó a Celia, que era la jefa de la tienda, era una señora alta, regordeta, blanca, de lentes, y conocí a Ranulfo, pero Ranulfo en ese momento no era el chofer. Ranulfo va a ser el chofer cuando él ya se jubila y los últimos años es el chofer de ella. Antes había un hombre delgado que le decía Pomar. Y nos decía, Pomar dice esto, y iba y otra, Pomar dice el otro, oye Pomar, quién sabe qué, pero nunca señora, nunca maestra, nunca Teresa, siempre era Pomar, Pomar. Bien, ahí estuve unos 6, 8 meses, muy bien, trafiqué con todo lo que llegaba, tenté todo, supe todo lo que había allí, y me daban a hacer cosas, llegaban textiles por la parte de atrás, los indígenas con unos paquetes hechos en sábanas de manta, y ahí venía todo. Y luego había mucha venta, pero había un control de calidad férreo. Un día llegaron las cosas, me dijo, separe esto, separe el otro. Y de pronto va y me dice, todo lo que tenga, eran blusas de mujer, indígenas, todo lo que tenga el ribete de acrílico, me lo separa.
Eso no, lo lleve a la tienda. Recuerden ustedes que la ropa indígena no es esta modernidad donde hay una sisa. Yo vi en Oaxaca, por ejemplo, los días de fiesta, que eran los puestos de cambaya, y llegaba la indígena y le decía al marido, a ver, párate bien, y desdoblaban la cambaya y la medían de aquí a acá, 2 tantos, y eran las mangas. Le tomaba de aquí del cuello hacia abajo hasta donde quisieran que fuera la camisa, y eran tantos, porque además la cambaya no era doble ancha, como ahora que va uno a las tiendas, mide 2.40, no, 80, 60 centímetros. Entonces si era muy angosta, doble para hablarla por medio y quedaba la parte. Se saca el cuadrado y la manga viene quedando por acá. Entonces las mujeres, todas estas blusas tienen su cuello cuadrado y viene por acá. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en Coyotepec, conocí a Doña Rosa, que era una gran dama, era joya, era de las grandes, de las reinas del barro negro. Todos los presidentes de la República, cuando eran candidatos o cuando viajaban a Oaxaca, los llevaban ahí. Y era una mujer con una elegancia increíble y con una porte, como se sentaba en una sillita, en un banquito, y ponía su prototorno, que es una especie de cazuela boca abajo, con otra boca arriba, que es el torno indígena, y arriba está el barro, donde está modelando en ese juego de estas dos cosas redondas. Pero como está abajo y el cuello es cuadrado, llevaba un paliacate que se ponía, y entonces cualquier persona podía estar agachada viendo y ella no enseñaba los senos, ¿sí? Entonces eran cosas increíbles, de una majestuosidad. Bien, me di cuenta de muchas cosas, de toda la cerámica esta que se cose a cielo abierto, y que cuando está cocida, o antes, cuando está sancochada, pero ya ahí, le dejan chorrear el agua con alguna tierra, y entonces quedan unas vasijas muy bellas, chorreadas, que son allá de Chiapas. Entonces vi muchas cosas. Aquí nombras también a un hombre de Puebla, era un hombre moreno de unos dientes de oro, compadre de Gorky González, que casi le cuesta la vida. En el 68 le mandaron a hacer unas sirenas grandes que fueran como 6 toneladas de barro, que tuvo que hacer una zanja en la tierra para meter la pieza, y que salió magníficamente cosida. Pero las gentes que fueron por la pieza no sabían y mandaron un camión de mudanzas de esos todo guango y subieron la pieza. Y al dar la vuelta en una esquina, la pieza se dio a los cajones del camión y se quebró. ¿Cómo se llama? Bueno, al rato se me va a acordar el nombre de él. A lo mejor este era un barro bruñido, muy interesante. Bueno, conocí el museo que estaba arriba, que se incendió, que yo cuando supe que se incendió dije, se va a morir la maestra Pomar. Había cosas increíbles, unos mascarones de este vuelo. Bueno, todo era oro, era magnífico lo que había en ese museo, pero se quemó. En fin, estando yo ya allí como unos 6, 8 meses, me encuentro a un amigo, que no sé por qué medios, era amigo también de Salvador Elizondo, de los Elizondo, y era amigo de Tere Alamán, la que fue directora de Lotería Nacional, y que era una mujer de dinero, que la mandaran a estudiar a Francia, con Toy, sirvienta para que le hiciera el peinado, porque ella no se podía peinar. Entonces viajó a Francia a tener clase, pero peinada perfectamente. Y me dijeron, estaba en ese momento en la Secretaría de Educación el que corre sangre guanajuatense, Porfirio Muñoz Ledo, y acababa de hacer Culturas Populares, que el primer director es
Rodolfo Stavenhagen, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Y me dicen, están buscando gente, ¿por qué no te echas una vuelta? Y ahí voy. Me presenté, dije dónde estaba, haciendo las cosas de Artes e Industrias Populares, y me dijeron sí. Y entré a trabajar a Promoción Nacional con Amalia Serrano. Decían que Amalia Serrano era el afer de Rodolfo Stavenhagen, pero a mí me fue muy bien, porque entrando luego me dieron plaza. Ya andaba por ahí este hombre de El México Profundo, Bonfil. Ya tenían la idea del museo, que no va a cuajar pronto, sino después de 6, 8 años va a estar el Museo Nacional de Arte Popular. Pero el lugar donde yo estaba era un poco a la entrada de un pasillo. Era la casa de una hermana de López Portillo, que la han transformado toda, ya no queda casi nada de cómo fue el hogar. Ahora está el museo, hay oficinas, hay la parte que se llama de las jacarandas, en fin. Y yo estaba en la entrada, pero al fondo estaba la oficina del director general, y un poco más adelante el de Amalia Serrano. Entonces algunas veces salía Rodolfo Stavenhagen a querer hablar con Amalia, pero ella era muy chistosa. Tenía 3 teléfonos y casi hablaba por los 3. Jalaba uno y estaba con una persona, y jalaba el otro y estaba con la otra, y dejaba esta aquí, terminaba con esta y seguía con esta otra. Bien, ante estas cosas, él iba, porque no le podía hablar por teléfono, porque los tenía todos ocupados, y se paraba ahí a que terminara de hablar, y entonces platicaba conmigo. Tengo por ahí un pequeño textito, que no sé dónde está, de puño y letra de él, sobre máscaras. No es mucho, es como hoja y media de un pinino que estaba haciendo, y de vez en cuando platicaba conmigo. Bien, pero está gestándose la campaña de Velasco Ibarra, y entonces van y me dicen, ¿no te quieres regresar a Guanajuato? Vamos a tener un cargo. Me tentaron y me vine a Guanajuato. Bien. Entro en octubre, nos inscriben, pero nos pagan hasta el mes de febrero. Pero a finales de enero truena el asunto. El señor Velasco tenía un segundo frente que trabajaba en Lotería Nacional, y cuando es gobernador se la trae de secretaria particular. Bueno, particular, aunque el secretario particular era el doctor Villa. La señora Fides pensó que esa aventura había quedado olvidada allá en México. Y mientras organizaba el DIF y todo esto, un día por el mes de diciembre llega a Palacio. ¿Y quién la va recibiendo? Como no se anunció, el segundo frente. Y entonces ardió Troya. La señora le pidió el divorcio y se fue. Y nosotros que estábamos trabajando en el equipo de la señora, chiras pelas, todos se fueron, menos yo, porque debía muchísimo dinero, la renta de aquí, la comida, pasajes, todo. Entonces, ¿cómo me voy? Lo que me llegó cuando me dieron ya el dinero en el mes de febrero es pagar todo lo que debía, y ya no me podía ir. Ya no tenía nada, el dinero para ir a buscar otro lugar, a ver dónde, ir a Puebla o algo. Y así quedó. Pero cuando estuve en DIF, tuve la suerte de, durante 12 años, el DIF le hacía a la primera dama de la República un bazar, donde de obligación de ley llegaban todos los DIF de la República. Y yo le armé la selección de Guanajuato durante 12 años, 6 de la señora Paloma Cordero de la Madrid y 6 para la señora Cecilia Ocelli de Salinas de Gortari. Y ahí aprendí otra vez más, porque llegaba todo de todos los estados.
Allí conocí y platiqué con Silvia Pinal, que era la primera dama de Tlaxcala, casada con este señor Tulio Hernández. Ahí conocí a la esposa del que acaba de morir, de González Pedrero, que era novelista, que era Julieta Campos. Tengo las novelas de Julieta Campos dedicadas. Ahí conocí a Azul Landeros, que era una mujer elegantísima que se mandaba a confeccionar vestidos deshilados de Aguascalientes y llegaba con unos tocados como monja, almidonados, preciosos y con unas baldas enormes, todas deshiladas. Bueno, ahí se conocían todas las reinas de los estados y todas las cosas de los estados. En ese entonces el gobernador era el que está ahorita en Comisión Federal de Electricidad, y la que era gobernadora de Puebla era como su tercer mujer, que era muy bella y que estaba rescatando los cotones que ya no había en Puebla, que ya no se hacían. Ahora ya hay más. En fin, pues con todo eso viene la tercera llamada, la tercera aparición. Desaparece la parte donde estaba yo en gobierno del estado, pero no me corren. Me mandan a Fonapaz, pero Fonapaz desaparece y entro al DIF, que es donde hago esto. Estando en DIF, un día llega un hombre y me hace preguntas y todo. Nunca lo había yo visto, no lo conocía. Una media hora de charla y se fue. Y a los 2 días me hablan por teléfono y me dicen: ¿no quieres trabajar en el Instituto Estatal de la Cultura? Estás contratado. Club, ven para que tengas una entrevista y hables. Y me salgo de mi trabajo y voy a ver. Y yo dejo mi trabajo, yo entraba de vacaciones la próxima semana. Dejo el domingo en la tarde, porque yo trabajaba domingos y descansaba el lunes, y una tarde de jueves o de miércoles. Dejo el DIF el domingo y el lunes en la mañana estoy en el instituto. Y al poco tiempo aparece Teresa Pomar. Otra vez. Era otra Teresa, más libre, más feliz, más, no sé, nunca, ahora que leí el libro, me empecé a acordar, nunca le vi en México una falda indígena, nunca una blusa indígena. Siempre era como la directora de la escuela donde yo estudié la primaria. En Celaya había 2 escuelas particulares, el Colegio México, así para los pomadosos, y el Vasco de Quiroga para los de más bajo, pero la directora había sido monja, entonces era una mujer como la que cuida a las mujeres en la cárcel, muy férrea. Ay, perdón. Entonces llega Teresa Pomar acá y es otra, ya trae pantalones, lo que yo nunca le vi en México. ¿Sí? Ya es una mujer que habla más, que se comunica más. Trae a Imelda de León, aunque yo Imelda la conocí en México, conocí a muchas gentes que andaban con ella y pues es la tercera llamada. La cuarta es el libro. Yo, hasta que ella está en Guanajuato de jurado de concursos y que viene a dar charlas, me entero que era de izquierda. Nunca, sí, que era comunista, leninista, porque había trotskistas, había maoístas y había los leninistas. Lo supe por chismes y no lo creí, porque nunca, en todo el tiempo que yo la conocí, habló en contra del liberalismo económico o hacer adeptos a su ideología, jamás, ni aquí tampoco. Un día, ya casi al final, habló que vino una chica de aquí que estaba haciendo una tesis y le hizo una entrevista y le dijo: ¿cómo se tratan los matrimonios comunistas? Y le dijo a ella: pues mi marido con el martillo y yo con la hoz corriendo por toda la casa a ver quién da el primer golpe, ¿sí? Y la chica la desarmó y no ocurrió más preguntas. Bien, lo último. Es un libro non.
Yo no conozco en la literatura mexicana que alguien se declare comunista, una mujer, y que nos diga todas las aventuras, que debe haber muchas más, en un texto. ¿Sí? Por otra parte, es muy interesante, se notan todas las tablas del autor. Hay secciones donde la que está narrando habla con uno que es lector. Y el libro me parece un acto de amor, pero también un acto ritual. Cuando la gente va a la iglesia, empieza la misa con un acto de conocimiento y de contrición. Y aquí el autor nos dice, se ubica, quién soy ante esta mujer y qué papel jugué. Y ya después de dar esta ritualidad, empieza la narración. Y cuando habla de Guanajuato, de su infancia, dice, corría al baratillo a los alfeñiques. Y se pregunta, ¿desde entonces ya andaría yo en el arte popular? Y ahí nos damos cuenta cómo el alfeñique, tan etéreo, tan quebradizo, tan huidizo, tan no permanente, va a construir esa aire hecho azúcar, una estructura de metal sólida en el cuerpo de una mujer. Y el alfeñique se marida con Teresa Pomar. Años después, cuando ocurre su pensamiento de que está siendo utilizada, Teresa Pomar se marida con el arte popular. Hay muchas cosas que más podemos hablar, pero perdón, me callo ya. Una disculpa, me pusieron de moderador y eso es ser como el abogado del diablo. Sé que con Jao podemos pasar horas y horas y ojalá un día permita que se graben esas historias que son muy valiosas. Lo digo en público para ver si se siente comprometido. Pero bueno, uno ha de conocer a quien le corresponde conocer. Así comienza el libro y atrapa al lector. Y comienza a leer y de pronto ya no quiere dejarlo. Tiene el plus de las imágenes, que es algo muy agradable. Y bueno, quiero contar una anécdota muy pronto para acceder a nuestro anfitrión. Yo normalmente no fumo, no acostumbro, respeto a quien lo hacen, pero hay dos personas con quien cuando me sentaba fumaba y además disfrutaba el tabaco y el café. Y son las personas que quise mucho. Uno fue Pepe Lameiras, que en paz descanse donde quiera estar. Iba seguido a su casa cuando estudié en el colegio de Michoacán, él fue mi maestro. Y otro fue la maestra Pomar, porque cuando estaba haciendo la investigación sobre el juguete popular y sobre Shinda, y ese fue el punto de encuentro más fuerte con la maestra Pomar, porque hicimos el libro de Shinda. Bueno, y tengo una deuda contigo para hacértelo llegar, y ella iba a hacer el prólogo. En ese momento falleció, pero para asesorarme cuando iba a México y ella estaba ahí, porque siempre andaba de vaga también, me recibía en su casa, y la casa pues no sabía si era casa o era museo o era bodega o qué era un todo. Y tenía una atmósfera, y pues también esos cigarros, los gansos, los grandotes, y era cosas especiales que ahora uno valora y agradece de la vida, porque al igual que Jabo, pues estos caminos uno va reencontrando, como dice Machado en voz de Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y encontrarme a la maestra Pomar, y hoy tener este libro en mis manos y leerlo, pues me hace entender la persona que era la maestra. Más allá de la conocedora de arte popular, la luchadora social, la mujer en todo el sentido de la palabra. Y sin más preámbulo, quisiera presentar al maestro Juan Rafael Coronel Rivera, que bueno, me puse a indagar un poco ahora con las redes sociales, uno nada más de chismoso, pero es algo muy gratificante saber que a veces uno tiene el peso
de los papás muy grande, ¿verdad? Y es decir, ser hijo de Juan Coronel o de Rafael Coronel, perdón, y de Ruth, sí, o sea, y sobre todo esa parte que a veces nos carga en la familia. Nieto de Dios, esa independencia que logra y ese camino que forja, también es digno de valorar y de decir, y que se demuestra mucho en el libro, porque se dice fácil entrevistar a alguien y hacer un libro, no es fácil. Yo duré más de 10 años entrevistando a Virgilio Fernández y apenas sacamos un libro y aquí fue un trabajo muy profundo, porque no es un libro meramente literario por hacer, hay un espíritu, hay muchos caminos, ¿verdad? Para entender el comunismo en México, para entender la vida social de Guanajuato, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar a Juan Rafael Coronel Rivera, quien nace en la Ciudad de México en mayo de 1961. Y bueno, me pasaron aquí una semblanza, pero yo quisiera comenzar diciendo que es un bachiller, ya nos podría decir por qué. Sí, pero no es eso. Cuando uno es bachiller se dice como un estudiante y en la vida siempre hay algo que aprender. Yo creo que ser un estudiante y tener una maestra como la maestra Omar, pues yo creo que ser bachiller no es tener el bachiller, es algo más. Y bueno, tiene muchos oficios muy bonitos, muy agradables, y como ser poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, un gran crítico, historiador del arte, curador, etnólogo y editor. Su labor profesional se inició como curador, con el cargo de asesor etnográfico en la Muestra Máscaras de México, y además de ser poeta y narrador, ha publicado su obra en múltiples libros. Miren, ahorita estamos muy agradecidos porque, ahora sí, Arturo, muchas gracias, me costó ser moderador, miren, ya nos ajuarió, como dicen, y aquí es parte de sus textos, tiene muchos textos, que además, pues, muy bien editados, ¿no? Y será un placer leerlos. A la fecha, pues, tiene 92 libros y catálogos que ha escrito parcial o totalmente, y sus textos se han traducido al italiano, inglés, francés, danés, sueco, finlandés, alemán, portugués, al gallego y japonés, ¿no es cierto? Es algo también muy, muy valioso. Y a partir de junio de 1989 y hasta mayo de 2001, mantuvo una columna semanal en el periódico Uno Más Uno, como decía el maestro Javo, que tuvo asiduos lectores, y bueno, siempre con los temas de crítica e historia del arte, entre otros más. Pues bienvenido, Juan Rafael, a esta tu casa. Sé que por tus venas corre también sangre guanajuatense, y agradecemos venir a presentar este hermoso libro, que además es intocable. Bueno, de cómo conocí a la maestra Omar es la introducción del libro, así es que no se las voy a repetir, pero la foto es interesante porque estábamos en el Peñón, allá en la Ciudad de México, donde todavía hacen unas danzas con máscaras de cera. Y ahora son unas máscaras de cera muy modernas, ya de repente son Robocop y luego unos diablos así extrañísimos, etcétera, pero íbamos por ahí y había un taller mecánico, por eso hay una llanta enfrente de la foto, y arriba decía Intocable, y le dije, párese ahí, y se paró y me empezó a posar porque son como 15 tomas, y utilicé esta foto como el preámbulo porque realmente cuando yo conocí a Doña Tere ya era intocable, realmente intocable, porque era íntima amiga de todos los políticos, de toda la gente rica, de todos los intelectuales, de todos los indígenas, y especialmente de todos los indígenas. Era una cosa sorprendente, por ejemplo, cuando llegábamos a Patamban o cuando llegábamos a Sinsunzan, y el pueblo entero se vaciaba para ir a saludarle. Eran colas así como si hubiera llegado el cura que no había ido a bautizar niños en 15 años. Pero no nada más la veían como, digamos, como una funcionaria, porque fue funcionaria casi toda su vida hasta que se murió, sino realmente había un cariño, porque
doña Tere sí los defendía, sí realmente actuaba en beneficio de la comunidad. No era una cosa nada más de que estuviera haciendo su chamba, sino había una profundidad en el discurso de donde logró hacer todo lo que hizo, porque el día que publican su currículum es interminable. Bueno, antes que nada quiero en el preámbulo agradecer, ya se me estaba olvidando, hicieron mi acordeón y ya se me estaba olvidando mi acordeón. Quiero agradecer a la licenciada Ariana Camarena de Obeso por habernos invitado, a Arturo, que fue el que me trajo aquí, a Gabriel Medrano de Luna y a Javier Rodríguez, al equipo del Museo del Pueblo, y a Raúl, que está allá afuera viendo que no se chiflen los libros. Muchas gracias. Bueno, ahora, después de eso, en este libro hay una foto que es muy interesante para este museo, porque aquí están todas las miniaturas que están allá abajo. Bueno, parte, porque una de las cuestiones fue de que les hice yo el registro, ¿no? Y doña Tere, cuando le entregaba las copias, que no soy tan mal fotógrafo, me decía, oiga, compañero, pero eso está chueco, yo estudié con Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Que se me hacía muy gracioso. Bueno, yo voy a contar solamente una anécdota, porque es de estas cosas con las que me voy a morir. Era como el segundo o tercer año de que ya éramos muy amigos, y yo siempre le estaba molestando con que quería ir yo a la Judea en el Nayar, que es sin duda una de las 3 o 4 todavía ceremonias culturales indígenas más increíbles que se siguen haciendo año con año. Entonces, yo creo que como al tercer o cuarto año, vio que como ya estaba yo medio preparado, porque yo, como pongo ahí en el currículum, soy bachiller y estudié en un bachiller muy burgués en la Ciudad de México que se llama el Bachillerato Alexander Bain, una escuela muy de derecha, de juniors, puros juniors. Y entonces, bueno, pues uno se le pegan las cosas y era yo bastante echadito a perder. Se me ha quitado, aunque no lo crean, imagínense cómo era. Y entonces yo creo como que vio que ya estaba yo cocido y me dijo, bueno, ya, el año que entra vamos a ir a la Judea, prepárese. Entonces todavía no había camino para llegar al pueblo. Y entonces era una aterrizaría como de 7, 8 horas para llegar a Jesús María. Y todavía mi papá como que le dio cisca y habló al museo, a su museo, y obligó al director del museo y al subdirector a que nos acompañaran. Y entonces pasamos por Miguel y por Mateo, Miguel Castorena, que es el director del Museo Rafael Coronel todavía, y Mateo, el subdirector todavía. Y llegamos doña Tere y yo a Zacatecas, ahí nos encontramos con ellos. En Nayar está como a 7 horas, 8 horas de Zacatecas. Y para prepararnos, yo en mi infinita tontería, nos fuimos a como 3 supers distintos a comprar agua embotellada, Gatorades, camas inflables. Y yo me compré un Saracof, que todavía después usé para cuando iba yo a ver al maestro Toledo. El Saracof es este sombrero que usan los colonialistas, ¿no? Cuando estaban todos en las colonias de África, y con fuete para pegarle a los negros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí iba yo. Y entonces, yo lo que tenía interés sobre todo era en hacer fotos. Y llegamos a Jesús María, y en Jesús María hay un retén indígena, ¿no? Donde está uno de los grandes organizadores de los... Y pues por supuesto no nos dejaron pasar ni el coche, ya dejé mi cámara. Entonces yo iba en un short y en una camiseta. Y así pasamos a Jesús María y no llevábamos... Hay un hotelito y se llegaba entonces en avioneta. Y hay un hotelito de... Son como 2 pisos cayéndose, ¿no? Muy, muy interesante. Y entonces llegamos y nos pasaron báscula literalmente y pasamos con lo que traíamos puesto. Y entonces empezamos ya a caminar por la calle y doña Tere, muy preocupada por dónde nos íbamos a quedar, de repente ve a una señora y le dice, doña Chema, ¿no? Y la señora ve a doña Tere y le dice, oiga, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo le va? Y entonces esta mujer nos invitó a quedarnos en su casa toda la semana.
lo que es la Semana Santa, que es el proceso de la Cuaresma. Y entonces llegamos y nos dan, eran 2 cuartos la casa, 2 cuartos y el patiecito criaban puercos. Y entonces toda la familia se hacina en un cuarto y nos dan el otro cuarto a nosotros 4. Y en la noche, pues yo no había, lógicamente no tenían cobijas, todo esto, pero había un puerco. Entonces yo agarré al puerco, metí al puerco y lo puse como de cabecera y me acostaba yo arriba del puerco. Lo que nunca imaginé es que cuando iba a salir yo de ahí, porque yo ya no olía, porque se va uno acostumbrando a los olores, cuando salimos de ahí y entramos a la carretera y nos bajamos a comer, la gente se quitó de la peste que traíamos. Del puerco, lógicamente, porque el apestoso era yo, los demás no. Y entonces, la danza, se los estoy platicando muy casual, me podría poner intelectual, pero no es el estilo de esto. La danza es verdaderamente transportarse 700 años, 800 años atrás. Lo que es más impresionante es el eterno sonido. Tienen solo un taparrabos y traen la máscara y están pintados, por eso le dicen los borrados, porque después van al río. Pero traen a la cintura una concha de tortuga con piedritas. Y están bailando todos los días, durante 5 días, y lo que va viendo uno todo el día es chas, 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 chas. Pero de 1000 conchas de tortuga, o de 500, porque es una danza enorme, no es danza realmente, es una escenificación más bien. Es increíble el ruido las 24 horas y entra uno en este sistema de místico, ¿no? Porque además, lógicamente, bueno, hay algunas cosas como el peyote, alcohol, etcétera. Entonces, realmente entran en un proceso donde tienen contacto como con otras cosas. Yo creo que todos ustedes han visto alguna vez esto de los cascarones de huevo que fertilizan la tierra, etcétera. Pues todo eso es increíble. Pero a lo que voy es que como uno es invitado, hay ciertas partes de la ceremonia que te tienen totalmente prohibido salir de donde estás, a los mestizos, ¿no? Y entonces estábamos en esta casita y durante un día no comimos nada. Y lo único que había en la casa, hacen un huevo con pescado, con un pescado seco, pero se fermenta. Entonces el sabor es realmente muy fuerte. Yo ya no podía comer porque dije, me voy a morir con esto, ¿no? Después de 15 horas de fermentado el pez. Y entonces le insistía yo a doña Tere, oiga, voy a salir. Me dice, no salga, compañero. No, doña Tere, yo me voy a morir aquí en la tiendita, porque había una tiendita. Compañero, no salga. Entonces en una de esas se pusieron a platicar y me escapé. Y ahí voy. Estaba yo en la tiendita comprando mis churrumais cuando de repente llegan los fariseos y me arrestan. Yo no lo podía creer porque realmente me arrestaron. O sea, no tuve manera de negociar, de platicar, de hablar. Llegó un punto en que como me vieron y me tomaron, dije, o me quedo quieto o aquí se va a armar. Entonces me quedé quieto y me llevaron a moler maíz. Porque toda la gente que van arrestando hace precisamente servicios, ¿no? Entonces estaba yo en el molino con el nixtamal dándole 1 hora, 2 horas, y doña Tere no aparecía. Y decía, está, ¿no? Porque pues, lógicamente ella ya sabía todo lo que estaba pasando, pues había ido 20 años seguidos. Y ahí estaba yo dándole, me dejó 6 horas ahí metido, hasta que de repente veo que viene, porque siempre andaba con su cigarrito. Compañero, que no le dije que no saliera, yo ya estaba, yo me iba a morir, pues no, yo no sabía hacer nixtamal, ¿no? Es un trabajo tremendo. Y entonces, ya ve, le dije, ya lo cambié. ¿Por qué me cambió? Me costó un cartón de cigarros. Y entonces, bueno, esas anécdotas eran prácticamente en cada viaje muy simpáticas. Pero esta se me hizo realmente muy interesante porque entiende uno que hay otros mundos. Uno piensa que la realidad es esta, donde estamos nosotros, en una ciudad como Guanajuato. Y el país, como es esta ciudad como Guanajuato, debe de ser el 30% de la República Mexicana.
El otro 70% de la República Mexicana es un país de mestizos agrarios o completamente indígenas, toda la Sierra de Puebla, toda la Sierra de Oaxaca, pero nunca nos hemos preocupado, educado, congregado para tener cierta convivencia, y vivimos ellos aislados en sus mundos y nosotros aislados en el nuestro. Y eso es lo que me enseñó doña Tere, la diversidad de mundos que hay en este país. Y la compañía, yo como les decía allá abajo, una de las cosas que doña Tere me enseñó es hacerme invisible. Yo sé lo que mido y lo que peso, pero me enseñó a cómo llegar a las comunidades y no ser prepotente, no estorbar, no ser el blanco, no ser el educado, no ser el... ¿no? Sino realmente a llegar, saber pedir, lograr integrarme. Yo no llamaría estudio, sino más bien aprendizaje, aprender, ¿no? Y después tratar de transmitirlo, pero el problema es que en la transmisión todo se contamina. Entonces esta cuestión, porque yo no pienso en puntos de vista antropológicos, he trabajado mucho en eso, pero no, sino yo pensaría simplemente como en mostrarnos, ¿no? Mostrarse ellos, mostrarnos nosotros, pero en ese sentido siempre hay un montón de problemas. Luego otra anécdota ya nada más para finalizar, porque ya me acordé desde aquí. Cuando doña Tere estaba le decía la tocaya, a Teresa, la directora del MAP, estaban ya en las últimas pláticas para hacer el museo, que por cierto, quien promovió el museo en Fuerte fue el licenciado López Obrador, fue el que realmente entregó el edificio. Y entonces estábamos aquí, en Guanajuato, estábamos hospedados le gustaba, siempre llegábamos a un hotel que se llama Embajadoras, yo no sé si todavía existe el Embajadoras, que es una sábana que le pones así y es transparente de tan lavada que está. Y entonces siempre estábamos ahí en el Embajadoras y veníamos a ver la fiesta de la labor, que es una fiesta maravillosa. Y entonces subimos a la labor, ya había celulares, entonces le marcaron y me dice, parece que ya nos van a dar el edificio. Y doña Tere era más atea, pues comunista, imagínense. Entonces le dije, mire, nada más una cosa, si le dan el museo, usted tiene una manda aquí y va a tener que venir a hacer la manda aquí a la iglesia de la labor. Sí, compañero, sí. Pues le dieron el museo y nunca vino. Entonces esa manda debe. Bueno, pues gracias. Efectivamente, yo creo que sí era todo un aprendizaje, ¿verdad? En mi caso, decía, le digo lo que quiera, pero no prenda el aparato, no ponga la grabadora, como que para que agilizáramos el proceso de la memoria. O sea, además era algo interesante. Y bueno, ahora pasaríamos a ver si alguien tuviera un comentario, una pregunta. Y bueno, sí invitarles a que tengan este libro en sus manos, a que lo lean y conozcan la otra parte de la maestra Tere Pomar, ¿verdad? Que para muchos está hoy desconocida y sobre todo pues algo muy valioso también del libro, como si se logran procesos de investigación o quisiera tocar esas partes, es que hace Juan Rafael Coronel como autor. No invade el espacio de alguna manera, es la maestra quien habla, es la maestra quien lleva todo el camino y bueno, en la presentación él lo dice, entonces eso también le da un valor muy... Yo pienso que es un autorretrato. Sí. Porque realmente hay pasajes en los que no me está hablando a mí, se está hablando a ella misma. Hay grandes pasajes del libro donde es una narración, pensaría yo que incluso un poco hasta mística, donde está realmente recordando, haciendo una introspección muy compleja
Y cuando empecé a ver las cintas, dije, no puedo poner mi ego al frente de esta entrevista, tengo que dejarla sola. Y me eliminé. Creo que eso sí funcionó en este caso, porque realmente, como les comentaba, hay un pasaje increíble que es cuando se inunda Guanajuato, que sale el piano de don José Pomar en las calles con todas las partituras. Ahí se pierde la mitad de la música de México, ¿no? José Pomar era como Carlos Chávez, ¿no? Y imagínense nada más el piano, es como un poco esta escena de Binder cuando van subiendo el piano por la selva, ¿no? Entonces, como les digo, hay muchas partes en que yo no siento que me estuviera hablando a mí. O sea, me tenía ahí como para hacerle compañía. Y se retrata. Y eso es lo que es interesante de este libro. Porque hay una anécdota que la supe después cuando le mandé los libros a Leonardo, su hijo. Me dice, oye, yo no sabía que mi mamá había tenido un novio antes que José Revueltas. ¿No? Entonces me quedé de a cuatro, pues ¿cómo? Pues no, nunca había dicho eso. Entonces, bueno, el libro tiene sus novedades y sobre todo esta parte que, como dice aquí Javo, es muy interesante, que mucha gente no sabía que doña Tere había sido militante, pero militante, ¿no? Y el contexto de la entrevista, por lo que no se habla tanto de arte popular, es porque yo estaba haciendo un estudio sobre Javier Guerrero y doña Tere tiene, que debe estar en su casa, tiene el archivo del Partido Comunista. Ustedes se imaginan lo que hay ahí. Es un archivo que no ha visto nadie nunca. Y entonces yo llego con doña Tere y le digo, oiga doña Tere, me está costando mucho trabajo encontrar datos sobre Javier. Déjeme ver su archivo del Partido Comunista. Y me dice, mire compañero, usted me vuelve a tocar ese punto y dejamos de ser amigos. Con doña Tere no había para atrás ni para adelante, yo sabía que me estaba hablando en serio. Entonces me quedé realmente muy consternado y después le comenté otra vez, bueno, por lo menos platíqueme. Me dice, no, de eso algún día. Y un día se dio, un día estábamos ahí y estábamos ya medio entonados, bebía tequila. Ahí es donde yo digo que la ciencia médica no es cierto, no le haga caso, porque doña Tere fumaba por lo menos 4 o 5 cajas de cigarros diarios. Bebía más de 3 o 4 litros de café diarios. Y por lo menos media botella de tequila. Digo, estamos hablando a los 90 años igual, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Y entonces estábamos ya medio entonados y yo siempre llevo grabador y cámara. Y mi saber, y empezó. Y fue el resultado de la entrevista, porque por eso es una entrevista de política y no de arte popular. Que es lo que, además, en ese momento no me di cuenta que era interesante tanto, porque, pues son las cosas, ¿no? El tiempo pasa y de repente uno va recuperando las situaciones, ¿no? Y cuando la retomo, digo, como bien observó, es una mujer comunista platicando su historia. Y efectivamente yo no creo que haya otra mujer comunista de esta envergadura, o sea, de directora y fundó el partido de trabajo, ¿no? Y además, lo que es tremendo es cómo habla de la desilusión de la política y de la izquierda sin decirlo, ¿no? Y cuando yo siempre votaba por la izquierda, porque me daba, no muy convencido, sino porque me da culpa, pues nieto de Diego Rivera y todo eso, pues ni modo que vaya a votar por el PAN, ¿verdad? Entonces me decía, mire compañero, deje de hacerse bolas, vote por el PRI. Los comunistas le dimos todo al PRI. Nosotros nos quitamos del camino, pero lo cambiamos por la educación gratuita, por la vivienda y por la salud. Que se me hacen ideas muy interesantes. No lo dice ahí, pero así fue como me dijo. Pero en este libro hay muchos entretextos, que es lo que es muy interesante. Hay el Edipo, ¿no? Esta cosa del padre eterno y la madre nulificada.
de Guanajuato, ¿no? Donde la madre es la figura. Y hay mucho. Bueno. Sí. Dicen que pasamos del morral utópico al portafolismo científico. Mucho de eso. Si hubiese algún comentario, una pregunta, el maestro Arturo. Ahorita que, no sé, que quisiera responderle a Gustavo Juan. Pues al leer el libro hay un contexto muy fuerte en estos años en México y bueno, creo que me ha tocado con Juan compartir algunas monografías, cuestiones monográficas que están centradas precisamente en ese contexto y lo que resulta pues novedoso, al menos para mí, es encontrar precisamente datos biográficos de protagonistas que pues no estaban en esa, o no sabíamos que estaban en esa tendencia de izquierda, que participaban en las juventudes comunistas, porque tal parece que lo que prevalecía en ese entonces eran los nombres de hombres, principalmente. Y sí, ahora que hablas de ese contexto, pues sí, Diego Rivera, Chávez Bernardo, Javier Rivero, como que en esos años, pienso más o menos de los 20 a los 50, como que, y esto, o sea, un poquito quiero preguntarles cuál es su percepción, como que parecería que todo artista, el rol del artista, tiene que ser un rol social, pero también un rol político que reflejara el sentimiento artístico, la sensibilidad artística, sea a través de murales, sea a través de iniciativas o acciones que hacían, pero como que la tendencia era que si querías ser artista, tienes que estar ligado o inclinado hacia esa tendencia. Entonces, en el caso de Teresa Pomar, ¿cómo se podría interpretar este silencio, digamos, con falta de documentación que hay de su participación, si directa o el que apareciera su nombre? Porque no era, o por lo visto no era tan, sí era activa en ciertas situaciones, pero no quería que al menos su nombre figurara al lado de otros protagonistas. Entonces, ¿cómo entender ahorita este rescate biográfico y en un contexto donde sí se requería una participación social activa de artistas, que estuvieran ligados como a una tendencia? Entonces, así más o menos lo veo yo, que digo, sí me sorprenden datos, contextos, y pienso en nombres que sí eran muy activistas, como ilustradores, como escritores, pero en el caso de cómo interpretar ese silencio interesa como. Mira, yo creo que la cuestión es que eran proscritos y estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, Hernán Laborde, y por eso tenemos una copia completa del periódico El Machete. Hernán Laborde, como en los años 50, más o menos, decide enterrar en el patio de su casa, Hernán fue director también del Partido Comunista, todo documento relacionado con el partido. Y hace un agujero en su casa, lo mete ahí y lo tapa. Y es hasta que Ariel Zúñiga, el nieto, decide abrirlo y se encuentra con todos estos baúles de documentos y entre ellos esta copia completa del Machete, que es un tesoro porque nada más existen dos, el de Ariel y el de la UAP de Puebla. Y entonces, si los hombres vivían escondidos, las mujeres todavía más, porque por ejemplo, no nada más el caso de Doña Tere, el caso de Tina Modotti o de Frida. O sea, había un grupo de mujeres muy competentes adentro del partido que estaban totalmente invisibilizadas. Nunca hubo una directora, vamos, ni siquiera una secretaria. Si tú ves la historia del Partido Comunista, nunca hubo una mujer involucrada en el gran comité, ¿no? Como le decían. Entonces, bueno, eso habla de dos situaciones muy mexicanas, ¿no? Las mujeres no participaban en política, bueno, pues nada más vean a cuándo les fueron dando el voto. Y tampoco tenían una participación realmente activa. Las mandaban, por ejemplo, ahí lo cuenta doña Tere, las mandaban a concientizar, que es lo que les... ¿no? La labor de las mujeres era irse a meter a grupos con las fábricas, a grupos con los deportistas. Doña Tere tenía un grupo de básquetbol. Ahí habla un poquito de eso, pero hay fotos donde jugaba básquetbol. Y
su labor adentro de ese equipo de básquetbol era convencer a todas las otras compañeras que se hicieran comunistas. Y así es como funcionaban las células, que era lo importante de la estructura del partido. Las células era lo que atraía a todo el público en general. Y como en el caso de Javier y todos ellos, lo que sucede es que les recuerdo que tenían no nada más al gobierno mexicano, sino al de los Estados Unidos persiguiéndolos para matarlos. O sea, no era una cosa medio en broma. Tenían a todo el servicio secreto de los Estados Unidos en contra para eliminarlos. Y por eso es que estaba toda la información tú trabajamos más o menos al mismo tiempo, Guerrero, y el problema era ese, de que no había un pasaporte, el acta de nacimiento, desapareció todo. ¿Por qué? Por el temor de que les fueran a dar un balazo, ¿no? Ya les habían matado a Mella, y Mella era el más visible, ¿no? Pero pues nada más vean a Trotsky. Entonces, era un proceso muy complicado, y por eso se invisibilizaban, porque era eso o tierra. Hablar del valor de esta mujer, Teresa Pomar, una vez que al final del libro, muy interesante, me recordó el final de Los Cachorros o el de Lima la Horrible o algo así. Dice, medité sobre lo que estaba haciendo y me fui al arte popular. ¿Qué ocurre? Yo me di cuenta, cuando estuve en Artes e Industrias Populares, que era una mujer con una definición del arte popular. Era el arte popular como puerta para ayudar a un sector de México, y un sector muy definido para ella. No era el obrero, no era el asalariado, el sindicalizado, no eran las sexoservidoras que ahora están muy organizadas, no eran las sirvientas, era el indígena. Tenía muy claro que había que apoyar el indígena, y esa fue su labor social muy grande a través del arte popular. ¿Qué ocurre? Iba a la comunidad, él hace un bordado, ella hace el mismo bordado, el de allá hace el mismo bordado, el de la otra esquina hace el mismo bordado. ¿Quién se va a comprar los bordados? Pues nadie. Llega, toma esto, lo lleva a una ciudad, México, donde hay gente interesada en este producto, y se vende y les regresa el dinero. ¿Y qué ocurre socialmente? Que ese grupo indígena sigue permaneciendo ahí en su tierra. El hombre siembra, las mujeres y los demás hacen el arte popular. Y de esta manera apoyó, sin programas políticos comunistas. Fue la madurez de sus años de comunista, de izquierdista, donde se percató qué parte del pueblo de México necesitaba ayuda. Y entonces anduvo por todos los rincones y sacó todas aquellas manifestaciones indígenas y las apoyó. Y ayudó a hacer muchas colecciones. Ella hizo, pero ayudó a mucha gente. A mucha gente. Hay un libro de artes de México donde está la colección de Rockefeller. Parte de esa colección de Rockefeller era la colección de Teresa Pomar, que le vendió. Y tiene el Museo de Colima, y tiene la Guatapera, y tiene aquí la parte esta. Exactamente. Entonces tiene varias cosas. Apoyó a gente a hacer colecciones, y ella hizo. Y después no los dejó en su casa, sino que los abrió al público, los dio a los estados, que pueden mantener un espacio y unas personas para que aquellos procesos culturales sigan vigentes y las nuevas generaciones vuelvan a brevar en ello. Claro, son otros tiempos, otros materiales, pero el arte se va transformando. Primero apareció el realismo, vino el abstracto, regresó el realismo, pero no como era antes, gracias a lo que se vio. Entonces el arte popular es lo mismo. Han cambiado cosas, pero está ahí como una fuente viva de la parte indígena de México. Para quien quiera casarse con él, está la puerta abierta.
Y yo creo que también aquí da cuenta del compromiso de Tere Pomar, porque veía que no le gustaban mucho los flashes, el centrismo. En varias de las ponencias, bueno, en algunas sí, pero en varias de las ponencias siempre hablaba como de otros autores, ¿verdad? Pero decía que no, bueno, sí, en lo íntimo sí. Cuando le dieron el premio, sí. Cuando le daban el premio, aquí le dieron el premio. Sí, sobre todo en los premios. Muy merecido. Sí, Bueno, merecido sí, sí, era por... Sí. En los últimos años iba a alguna tienda de estas de Suburbia o esto, y ahí le dieron maquillajes propios para ella, se cortó el pelo de otra manera y se puso lociones, y cuando llegó aquí, su misma casa, ¿dónde ¿verdad? quedó? Pero qué bueno, Bien por merecido. tantos años que sufrió no comer por andar haciendo adeptos. Después de leer esto, uno dice, bien merecido lo tenía. Sí, bueno, Sí. sí. La chava hubo 6 o 7 años en que tuvo que vivir prácticamente en la calle porque no tenía para rentar un cuarto de 10 pesos. Sí. Hombre, Sí, y después de eso, como dices, bien merecido lo tenía. No sé si alguien más quisiera aprovechar, tenemos aquí maestro o algo sobre el libro, sobre la maestra Pomar, o ya quieren dar el recorrido. Yo creo que ya el recorrido, ¿verdad? Y ahí seguimos platicando. ¿Cuánto tiempo duraron las entrevistas? Del 95 a, como dice aquí. 2000. yo creo que son 8 citas. Y fueron como 6 días seguidos. Ahí en la oficina comedor. Bueno, Ya es un patrimonio esas entrevistas. Sí. Pues no nos resta más que agradecer a nombre del Instituto Estatal de la Cultura este magno evento, y en nombre del maestro Arturo, pues sí agradecerles a Javo, bueno, al maestro Javier y a Juan Rafael Coronel la presencia para poder presentar este libro. Ya no sé si alguien que lo quiera tener, si trajeron, no sé, que aprovechen también. hay una cosa. La licenciada Adriana Camarena de Obeso dará entrega a los reconocimientos por esta actividad. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.